Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la ley de la potencialidad pura para terminar con las 7 leyes del éxito que están en este libro de Deepak Chopra. Esta es una ley compleja de entender y es difícil de hablar de ella si tú no has experimentado estados profundos de meditación. Nuestro verdadero ser es conciencia pura. Si ustedes han visto videos acerca de estas personas que tienen experiencias profundas de meditación o incluso que tienen experiencias en que han salido de sus cuerpos porque han pasado la vida, han estado cerca de la muerte, ustedes seguramente han oído de cómo las personas se sienten como una mente flotando, como un puro pensamiento más allá de su cuerpo. Y muchos se sorprenden de cómo siguen teniendo una conciencia de sí mismos, de yo soy, a pesar de no tener un cuerpo. Hay una película muy bella que habla de estas experiencias de meditación. Es esta película de René May, que se llama Him. Y también está el libro que yo les recomiendo, René May, El hombre que convive con los ángeles, donde se habla de estos estados de meditación, donde muchas cosas que nos han enseñado a nosotros que son imposibles se vuelven posibles. Hay una escena en esta película en donde René May está meditando en un parque a la mitad de la noche y de repente se transporta a una playa a pleno día, exactamente en donde una mujer va a ser atacada por unos maleantes y René May, con una destreza que sorprende, los descalifica y regresa de nuevo a su estado de meditación. Nosotros pudiéramos ser capaces de todas estas posibilidades de conectar con este enorme poder si pudiéramos cada vez más acceder a estos estados profundos de meditación con donde nos conectamos con quienes realmente somos. Y para explicar, bueno, ¿y quiénes realmente somos? Hay otro libro bellísimo que yo les recomiendo, Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. En su página 33 a la 37 habla de esto que voy a tratar de explicarte con palabras sencillas. Habla de que en un momento, en el inicio de los tiempos, solamente había una energía, solamente la energía, esta energía era todo lo que había y no había nada más. Y esta tremenda energía, poderosa energía, se sabía capaz de todo. Se sabía capaz de crear, se sabía capaz de belleza, se sabía capaz de arte, se sabía capaz de amor, de conocimiento, pero solo lo sabía, no lo había experimentado. Entonces, para experimentarlo y así conocerse a sí mismo, esta gran energía crea lo que nosotros conocemos como la materia, que finalmente los físicos cuánticos pues han descubierto que la materia ni siquiera es materia, que dentro de un átomo lo que hay es espacio, 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 energía e información. Pero se crea esta ilusión de la materia con el objetivo de que todo lo que es se exprese todas sus potencialidades y se conozca a sí mismo. Y entonces así surge este Big Bang del que tanto se ha hablado y se crean galaxias y sistemas solares y planetas, y en los planetas surge la vida y la vida florece y en algunos planetas crecen seres inteligentes que son capaces de cuestionarse, que son capaces de conocer, y a través de ellos es que todo lo que es se conoce, y a través de ellos es que todo lo que es se sabe capaz de hacer. Todo lo que es puede conocerse gracias a la experiencia que nosotros tenemos. Por eso tantas veces se ha dicho que nosotros no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino somos seres espirituales atravesando una experiencia humana. Y esta experiencia humana que se llama vida, lo que aporta a Dios, a todo lo que es conocimiento, es aprendizaje. Y a través de esta vida humana nosotros evolucionamos. Así es que todos somos uno. Y en estos momentos de meditación profunda,
Las personas que han podido sentir esta unidad con todo lo que existe, maravillosamente transforman sus vidas y ven las cosas desde otra dimensión. Hay un reportaje hermosísimo, una plática hermosísima de TED, donde una mujer tiene un infarto cerebral y curiosamente ella es neuróloga. Y cuando su lado izquierdo del cerebro, que es todo lo que piensa, se apaga, de repente ella se siente conectada con todo. Y entonces ella habla de cómo esta experiencia le ayudó a saber que no estamos separados. Y no solo a saberlo, sino a sentirlo, a experimentarlo. Bueno, así es como a través de nosotros Dios puede manifestar su magnificencia. Dios, antes de producir la materia, se sabía absolutamente capaz de amor, de creación, de generosidad, de compasión, de perdón. Pero para poderlo experimentar, había que crear el contrario del amor, según este bello libro de Conversaciones con Dios. No es el odio, es el miedo. El contrario del amor, que es la confianza, que es la entrega, es el miedo. El miedo es el que nos lleva a querer tener el control. El miedo es el que entonces despierta la ira y nos hace sentir amenazados. En las peores circunstancias es en donde nosotros podemos manifestar nuestra grandeza y nuestra capacidad de ser todo lo que Dios puede ser. Y por eso es que en circunstancias como la Segunda Guerra Mundial hay héroes humanos que, a pesar de las amenazas, son capaces de arriesgarse, arriesgar su vida, arriesgar su integridad física, arriesgar su seguridad para salvar otras vidas por amor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Irena Sandler, que salvó a miles de niños del Holocausto. Tenemos el caso maravilloso del Viktor Frankl, del que yo ya he hablado aquí muchas veces, que teniendo un pasaporte que le permitía huir de Alemania antes de que fuera apresado, decidió dejar vencer el pasaporte y quedarse, porque decía, aquí me van a necesitar más que allá en Manhattan, donde ya hay muchos psicólogos, porque allá han emigrado todos mis colegas. Y también hay muchos otros héroes de los que nunca supimos, entre ellos Etty Hillesum. Tiene un libro bellísimo, se los presento aquí para aquellas personas que les guste la literatura autobiográfica. Y esta no es solo autobiográfica, sino es espiritual. Y les voy a leer algunas palabras de ella, porque a pesar de estar amenazada, golpeada por estos nazis que trataban con tanto desprecio a los judíos, su trabajo interior era siempre cómo puedo mirar al enemigo amorosamente. Y finalmente convirtió su experiencia en un diálogo interno con Dios, y las voy a leer algunas páginas, algunos renglones que escribió poco antes de ser internada en Auschwitz. Dice así: mi vida se ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, Dios mío. Todo progresa siguiendo un ritmo profundo, un ritmo propio en cada uno de nosotros. Debería enseñarse a la gente a escuchar y a respetar ese ritmo. Es lo más importante que un ser humano puede aprender en esta vida. Mi vida, Dios mío, no es más que un largo diálogo contigo. La primera palabra que me viene a la mente al amanecer siempre es la misma, Dios. Y toda mi energía creadora se convierte en diálogos interiores contigo. Mi vida es así una sucesión de milagros interiores. Es increíble cómo esta persona, a pesar de estar viviendo en circunstancias difíciles que generan solo angustia, gracias a su diálogo interior logra permanecer una serenidad en su corazón. Así, quienes están conectados convierten los más difíciles retos en oportunidades de aprendizaje, en oportunidades de aportar. Y entonces ahí es donde Dios experimenta su propia magnificencia,
su poder amoroso, su poder creador, que finalmente es el sentido de toda la creación, que finalmente es el sentido de todo este Big Bang. Bueno, ¿y qué tiene que ver entonces todo esto de lo que estoy hablando con la ley de la potencialidad pura? Primero entonces tendríamos que desglosar qué es esto de potencialidad. La primera vez que yo oí hablar de esta palabra fue con Aristóteles. Los que pasaron por la preparatoria se acuerdan de la potencia y el acto. La potencia es la semilla, el acto es el cedro. La potencia es lo que está latente. Acto es cuando se realiza. Potencialidad pura entonces es todo este campo de posibilidades infinitas que nosotros podemos hacer y de las cuales elegimos en cada instante de nuestra vida una de ellas. Finalmente nosotros somos una libreta en blanco. Nuestra vida, cada día, cada minuto, es una libreta en blanco que nosotros podemos llenar con infinidad de experiencias capaces de manifestar todo lo que Dios es, todo lo que Dios puede ser. Conectarte con tu ser a través del silencio, de la meditación, es conectarte con esa energía amorosa y creadora que eres tú en tu esencia. Es descubrir tu poder. Y en ese estado de conexión con tu ser vienen todas las respuestas infinitamente creadoras. Viene toda la magia, el misterio, la creatividad, el ingenio, el valor y el poder para trascender cualquier situación y verla desde los ojos del amor que has experimentado en ti, del amor que eres tú, Dios en ti. Desde esa conexión en la que puedes mirar tu vida desde arriba, desde el ángulo de Dios, del Padre, puedes sentir y descubrir que hay un campo infinito de posibilidades para crear, construir o reconstruir tu vida. Desde ese lugar miras la persona que eres y sabes que eres más que tu personalidad, más que tus traumas y tus limitaciones, más que tu ego y tus necesidades. Eres uno con Dios y con todo lo que hay. Eres potencialidad pura. Dentro de la experiencia de la meditación está lo que llamamos la visualización creativa. Uno de los principales representantes de este método de meditación es Neville Goddard, que vivió el siglo pasado, nació en 1905 en la isla de Barbados, y él viajó a los Estados Unidos con la ilusión de ser actor, pero bueno, tuvo una serie de desencuentros, problemas, nudos, el dinero se iba muy rápido y finalmente en una conferencia a la que asistió conoció a Abdullah, que era un hindú que se dedicaba a hablar sobre esto. Curiosamente, Abdullah, desde que mira a Neville Goddard, lo reconoce y le dice, te tardaste demasiado. Junto con Abdullah, Neville Goddard descubre en la Biblia una serie de simbolismos y de claves que lo llevan a entender que el ser humano tiene un potencial enorme cuando logra domar su mente, y esto a través de el poder de la imaginación. Ya habíamos visto nosotros que la imaginación es un gran poder cuando logras que lo que estás imaginando produzca una emoción en tu corazón. Cuando eso que estás imaginando realmente te motiva y lo crees. Este conjunto de imaginación con emoción crea entonces un estado vibratorio, crea una vibración que tiene mucho que ver con lo que nosotros hemos llamado la ley de la atracción. Lo interesante de todo este conocimiento del que habla mucho Neville Goddard, al cual pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, es que los actuales neurocientíficos que han incursionado en el terreno de la física cuántica, por ejemplo, Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, han llegado a las mismas conclusiones desde el terreno de las neurociencias. Han descubierto cómo nuestros pensamientos afectan nuestro cuerpo, nuestra salud, los telómeros, las telomerasas, que son los que tienen que ver con el proceso de envejecimiento,
Y no solamente los neuropéptidos y los neurotransmisores, como lo hemos visto, sino que también afectan el ADN dentro de cada una de nuestras células, dando lugar a una nueva ciencia que es la epigenética. Se ha descubierto con la física cuántica que tu pensamiento afecta también la materia. Y si ustedes recuerdan, alguien que habla mucho de esto es el doctor Masaru Emoto, en su hermosísimo libro de Los mensajes ocultos del agua. Y él ha visto cómo cuando tú le hablas el agua con palabras lindas, hermosas, de gratitud, la estructura molecular del agua se transforma y forma cristales hermosos. Y de la misma manera ha descubierto cómo cuando la insultas se crean patrones desordenados y caóticos. Desde ahí ya podemos tener una pista de cómo el pensamiento está influyendo en la materia, en algo que aparentemente está fuera de ti. Y ya hemos visto que si nosotros podemos hacer eso con un vaso de agua, ¿cuánto hacemos con nuestra propia agua que nos conforma cuando nuestros pensamientos son negativos o positivos, llenos de gratitud? La forma en que nosotros miramos las cosas influye en ellas, y esto se ha descubierto en la física cuántica con este experimento maravilloso que le llaman el experimento de la doble rendija, en donde se ve cómo una partícula subatómica, por ejemplo, un electrón, se comporta diferente cuando nadie lo observa a la forma en que se comporta cuando alguien lo observa. Cuando nadie lo observa, puede comportarse como una partícula, pero si alguien lo observa, se comporta como una onda, y dependiendo qué es lo que quieras medir, se comporta como partícula o como onda. Todo este tema de la doble rendija de la física cuántica, que es apasionante, lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Vamos a ver entonces cómo la mente influye en el entorno, cómo las cosas no están realmente determinadas, sino que las vas determinando con tu pensamiento. Todo este tema va a ser nuestro tema de la próxima semana, y con ello vamos a acabar de redondear la ley de la potencialidad pura. Vamos a ver cómo se fundamenta desde las ciencias, y así seguiremos avanzando en este lindo curso de El Poder del Pensamiento Positivo. Si te ha gustado el video de hoy, te pido que le des like y que lo compartas. Soy Lupita Mesa y nos vemos la próxima semana.